¿Cómo hacer procesos de desbloqueo, limpieza, sanación, aceptación y perdón? ¿Cómo ser conscientes de la toma de decisiones y de nuestro crecimiento espiritual? De todo esto estaremos hablando hoy en nuestro programa. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy me acompaña la doctora Juliana Sepúlveda Ospina. Ella es terapeuta, medium y canal espiritual. Doctora Juliana, gracias por acompañarnos en el programa y bienvenida. Muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, doctora, al inicio en mi presentación mencionaba algunos procesos, desbloqueo, sanación, todo el tema que tiene que ver con la aceptación, el perdón, esa limpieza que se da dentro de nuestro ser. ¿Todo esto corresponde a un mismo proceso o cada uno de estos dentro del trabajo que usted realiza es un proceso diferente? Todo se va integrando, incluso la vida misma también se vuelve como una terapia. Cuando uno no va a un terapeuta, aunque el terapeuta te ayuda a tener puntos de vista y a tomar conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, hay situaciones que se vuelven repetitivas, hay personas que uno se encuentra, aunque sea diferentes caras, tú sigues viviendo la misma experiencia a través de esas personas, que hay personas que la crisis los va cogiendo como una y otra vez y otra vez. Y ese tipo de situaciones te están mostrando que hay algo en tu subconsciente o en tu energía o en tu mente o en tu cuerpo físico que es importante prestarle atención. Y más allá de prestarle atención es que tomes conciencia y hacerte responsable para poderlo sanar. La sanación no es una meta, como muchas veces nos enseñan o no lo muestran. La sanación es un proceso. Y en ese momento, cuando uno empieza como a hacer esos procesos de sanación, se da cuenta que es como si uno abriera una cosa y llegara más profundo de uno mismo. Entonces, tal vez como lo empiezas a experimentar la vida, no se vuelve como tan cíclico, tan repetitivo y te das el permiso de vivirlo en completo bienestar o plenitud o gozo. Y así cada vez y cada experiencia que vas teniendo se hace pues más ameno, que es en realidad lo que la vida o lo que viniste aquí a experimentar, la felicidad, experimentar la abundancia, experimentar la gratitud, pero en diferentes aspectos de la vida a través de las creencias, lo que aprendimos de mamá y papá, las lealtades familiares. Pensamos que es la única forma en la que podemos vivir. Y cuando tú te das el permiso de poder ver que hay personas que sí lo viven, sí lo experimentan, pero tú te preguntas, ¿y yo por qué no puedo experimentarlo? Ahí es como si abrieras una ventana y dijeras, es algo diferente, sí se puede, porque si él también lo puede, yo también lo puedo hacer. Doctora, en ese mismo sentido, usted como terapeuta y medium, y menciona en este momento algo que es abrir esa ventana. Digamos que esa tarea como medium tiene que ver con hacer esa conexión, ser ese puente o abrir más bien esa ventana para ese ser interno de las personas. La mediunidad la han visto como conectar con seres desencarnados, personas que se murieron o seres espirituales, pero no necesariamente. Sí es importante porque uno puede conectar con el alma de la persona y tu alma trae cierto tipo de aprendizajes o reconocimientos que son necesarios hacer. Y a través de ese acto de mediunidad también se puede hacer, porque el hecho de ser medium es como ser un canal de energía, es lo que significa, uno es como una manguera y el agua pasa a través de la manguera, pero apenas tú cierras la llave, pues no hay agua. Así funciona como los canales espirituales. Abrir la ventana es un tema interno, pero el hecho de que tú vayas a un terapeuta, vayas donde un medium, busques otras alternativas, te hacen abrir también esa ventana.
Incluso la vida misma te hace abrir la ventana o conectar con ese ser interno para que tú puedas ver que sí es, o sea, sí se puede hacer diferente. Eso es como llevarte a ese centro y volver a sentir lo que en realidad ya eres, esa esencia, el amor, el respeto, la gratitud, que eso hace parte de ti. Lo que hemos aprendido, que son esos miedos, el no ser capaz, el que no somos suficientes o no somos merecedoras, son velos que uno mismo se va poniendo a través de lo que las experiencias traumáticas o lo que aprendió, que te impide ver esa grandiosidad que ya eres. Entonces ahí es donde entran otras personas o las mismas experiencias a mostrarte que sí es diferente. Así es. Doctora, en su experiencia, en los años que lleva como terapeuta, ¿qué referencias, qué casos son los más comunes por los cuales las personas acuden a usted, a sus servicios? ¿Qué es lo que podríamos como empezar a destacar ya en lo cotidiano, en el quehacer diario de usted como terapeuta? Bueno, en el área de los hombres busca mucho el tema del éxito, el dinero, la relación con el trabajo, y cuando el hombre empieza como a desligarse de esa parte material sin olvidar que es igual de importante, también empieza a conectar con esa parte de la pareja, las relaciones, la salud. Pero lo primordial, y es como más a cómo está el cerebro del hombre, por decirlo así, ellos están muy enfocados a proveer la supervivencia, por eso lo que más buscan es eso, y cuando eso empieza como a equilibrarse, van como a otra etapa a mirar otras cosas. Y en el área de las mujeres van mucho por temas de relaciones, amor propio, merecimiento, también van mucho con la conexión con Dios, en el caso de la intuición, porque también pueden ser igual canales, percibiendo desde una forma muy diferente. Entonces, las mujeres buscan mucho eso, como el tema emocional. Y también habrá otras que conectan con la carrera y el trabajo, la seguridad, porque también la supervivencia es importante. Pero esas son como las áreas que más se mueven. En la sesión uno puede trabajar de todo, pero no es solamente yo quien trabajo, por decirlo así, sino que muestran diferentes áreas, y tal vez la persona llega y dice, no, yo quiero conocer acerca del dinero, o quiero saber cómo sano mi relación con el dinero, pero te llevan a sanar la relación con mamá, y es porque tal vez la forma en la que tú percibes a mamá no te lleva a generar ese ingreso que tú tienes, porque ya mirando desde un transgeneracional, la mamá te muestra cuánto dinero ingresa a tu vida y el papá cómo tú lo administras. Entonces, si tú tienes relación estable o la forma en la que tú percibes esas áreas de tu vida o estos personajes, la forma como llega el dinero a tu vida también cambia. Entonces, primero uno va a sanar mamá, va a sanar papá, va a sanar el niño interno, va a sanar ese amor propio, el sentirse merecedor, para que las áreas de la vida también se empiecen a equilibrar. El tema de la energía, para muchas personas, digamos que tiene que ver con algo, a veces con la percepción que siento ante un espacio, ante otra persona. Muchas veces uno como que sin conocer la persona no compagina con ella o siente algo como que le genera como cierta barrera. Ya desde el punto de vista científico y sobre todo desde ese trabajo que usted hace, el tema de la energía, digamos que de esa parte que trasciende a lo físico, a esa parte del cuerpo, ¿cómo se gestiona? ¿Es por ahí donde hacen ustedes realmente el trabajo? Sí, se trabaja energéticamente, pero también se trabajan los otros cuerpos. En realidad no somos solamente el cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y cuerpos espirituales, que son como 18 y más cuerpos que nos ayudan en este proceso. El hecho de que no los podamos percibir físicamente no quiere decir que no existan. Y ya las personas lo toman como tratan de ignorarlos, pero mucho de esa información de que, por ejemplo, te encuentres a alguien y no te guste, o llegues a un lugar y no te sientas cómodo, pueden haber información en esa parte energética o espiritual, o tal vez emocional, o tal vez mental,
que hace que tú en esos espacios o con esas personas no compagines. Entonces lo que uno hace es limpiar el bloqueo que puede existir ahí, sea una creencia, no sé si creen en vidas pasadas o paralelas, otras dimensiones, porque el hecho de que no las puedas percibir con tu cuerpo físico no quiere decir que no estén. Entonces lo que sucede es que esa energía también hace parte de ese momento y todas esas vidas están funcionando en el mismo instante. Entonces la energía residual de esos espacios me pueden estar afectando la vida presente y ahí es cuando yo con alguien no quiero estar o el lugar no me gustó y por eso la gente siente como ese rechazo y es una forma de protección porque no me doy cuenta que está sucediendo. Pero ya después, cuando uno limpia la energía, se puede dar cuenta que todo puede cambiar y las relaciones se hacen mucho más amenas, más armoniosas, más saludables. Doctora, le he escuchado sobre principios, algunos principios de la sanación espiritual. Hablemos un poco de eso. Bueno, hay principios como no requieres estar presente físicamente para la sanación, eso es omnipresente. Así como lo decían como omnipotente, y es porque tú puedes estar aquí y la otra persona puede estar en otro lugar y al mismo tiempo la sanación se está dando porque es a nivel del alma y el alma no tiene tiempo y espacio. Entonces no requieres físicamente la presencia. Hay algo también muy importante en el proceso de sanación y es la responsabilidad. Porque en el momento que yo empiezo a hacerme responsable de los sucesos, de las experiencias, de las personas o de cómo yo me desenvuelvo en estas situaciones, empiezo a cambiar mis actos, la forma en la que pienso, las emociones que estoy sintiendo y de esa manera también voy cambiando mi entorno o esas mismas situaciones. Entonces el hecho de hacerme responsable, muchas personas lo ven como una carga, como entre más responsabilidades adquiero es como algo negativo y en realidad el hecho de ser responsable es que aprendas a responder ante cualquier experiencia. Tal vez tú no respondas igual con tu pareja, como con los amigos, como con tu papá o como con tu mamá, pero sí requieres darte cuenta de que hay una actitud o un pensamiento o una emoción que me hace actuar de una forma reactiva ante esta situación y que puede que no sea lo más congruente o coherente contigo y que pueda generarte paz en el transcurso de la vida. Y así es como uno empieza como a tomar conciencia y a hacer el proceso de sanación diferente. También en el proceso de sanación es muy importante que las personas tomen conciencia de que cada uno tiene un proceso, que el hecho de que yo sane no quiere decir que el otro también lo haga. Y respetar los caminos que cada uno está teniendo, porque cada uno tenemos un momento perfecto como para despertar, como para ver las cosas diferentes. Y tal vez una persona requiere de esos sucesos críticos o esa crisis, porque tal vez lo han mostrado antes de formas muy pequeñas, por decirlo así, y no se dio cuenta. Entonces ya sí le llegó la crisis y en medio de su espacio de ansiedad, de depresión, o el no tener dinero, o que se le murió a alguien, en ese momento dice, pues pucha, sí necesito ayuda. Y a veces no nos enseñaron a pedir ayuda. Entonces, en ese momento, cuando yo me doy el permiso de saber de que hay personas también que me pueden brindar puntos de vista diferentes, que tal vez yo no soy el único que tengo la razón, que tengo que trabajar mi ego, en ese sentido también puedo hacer que toda mi energía, mi entorno, mis relaciones también cambien. ¿Qué recomendaciones en términos de, porque a ver, por lo que le escucho, doctora, pues casi que todas las personas necesitamos algún tipo de desbloqueo, algún tipo de sanación y pues la proporción o digamos que la afectación pues igualmente pues cambia la proporción en cada persona. Habrán personas pues que por llegar a una crisis pues lo requieran pues, de una manera más urgente, pero indudablemente todas las personas pues deberíamos de ser muy conscientes de todos estos temas y en ese sentido ¿cómo reconocer algunas prácticas, cómo poder uno desde su quehacer, qué tener en cuenta, porque pues muy seguramente no todas las personas pues pueden acceder a una terapia, en fin. Entonces, de manera muy general, ¿qué recomendaciones podríamos nosotros darle a las personas que nos ven hasta ahora?
Lo importante es tomar conciencia, es decir, volverme un observador de las situaciones. Si yo tuve 3 novios, que los 3 me pusieron los cachos, es como, hey, hay algo ahí que no está bien. Y el hecho de que ya empieces a preguntarte y hacerte preguntas valiosas, no como por qué me pusieron los cachos, sino como para qué está viviendo esta situación, qué estoy dejando pasar, a qué estoy negociando cuando entro en una relación, qué límites dejo de tener, qué cosas empiezo a sacrificar. Entonces, empezarme a hacer preguntas valiosas me lleva a que yo pueda tomar acciones diferentes. El punto es que muchas veces evitamos esa responsabilidad de hacerme las preguntas, porque tal vez se despierta un dolor, tal vez se despierta un hecho traumático, y en ese momento sí es recomendable que acudan a un terapeuta porque no te han enseñado a digerir el dolor, no te han enseñado a cambiar una creencia, a soltar una lealtad, y en ese momento es cuando hay alguien que sí puede tenderte la mano de una forma más responsable. Pero ser observador de tu experiencia, también como darte el permiso de poder revisar el día, qué está sucediendo, qué me estoy guardando, qué emociones negativas a cada rato estoy manteniendo, de qué forma me estoy expresando con el otro. Todo eso te ayuda a que puedas tomar conciencia y tú mismas puedas generar los cambios, porque si yo sé que no me funciona, entonces voy a decidir cambiar la forma en que me desarrollo o en la forma en la que me expreso. Y ahí es donde tú mismo puedes ser tu mismo terapeuta. En realidad lo que debería buscar cada persona es eso, ser ese propio maestro, volver a conectar con esa sabiduría que todos tenemos. Pero mientras que uno empieza el proceso, hay momentos donde se requiere de otras personas que te pueden mostrar a hacerlo diferente. Y ahí es donde ese terapeuta es importante. Ahorita antes de iniciar el programa hablábamos de su proceso, porque para llegar a ser terapeuta, medium, todo este proceso tiene que ver con una formación, pero también con el despertar, pues digamos que esas virtudes, esa posibilidad que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos, que estamos equipados. En su proceso, doctora, ¿cómo ha sido ese darse cuenta, el aprender, el trabajar ya como terapeuta? Bueno, yo también pasé por los mismos miedos y de profesión estudié ingeniería aeronáutica, también pasé a negar muchas cosas y la vida misma me llevó como a despertar esos dones espirituales que todos tenemos y todos percibimos de una forma muy diferente. Yo tuve la ventaja que mi mamá siempre me decía, cuando le decía como estoy viendo a alguien, estoy sintiendo a alguien, ella pregunta. Entonces eso me hacía ser más valiente ante ese tipo de situaciones y me dio a atreverme más ante lo que estaba sucediendo. Igual los miedos, también necesité trabajarlos, también entré en procesos terapéuticos, también busqué ayuda para poder hacer esos procesos de sanación y ahí también decidí como si yo también pude hacerlo, decidí también aprender de esas herramientas para ayudar a otros a hacerlo. Pero el principal persona a quien las aplico es en mí, todos los días, porque en cada momento hay cosas que se abren, en cada momento hay un contacto, una creencia, algo, una emoción discordante y en ese momento pues necesitas hacerte cargo y en ese caso me hago cargo de lo que en mí despierta. Y el punto, lo que hace diferente entre una persona, entre comillas, normal y otra que nos llaman como no son normal o a veces piensa que le evitamos o que no nos pasa nada, en realidad nos pasa muchas cosas, pero en el momento que sucede utilizamos la herramienta para poderlo afrontar. No quiere decir que no nos dé miedo, pero con el miedo avanzamos. No quiere decir que no nos paralicemos, pero nos atrevemos a mirar más a fondo y que esa verdad que a veces no nos gusta escuchar, que nos puede causar un dolor, como que decidimos verla para poder seguir adelante, porque ya sabemos que ese espacio incómodo que en algún momento vivimos no fue maravilloso y que se puede estar en ese espacio de bienestar. Desde esos dones espirituales,
hay que, digamos que, comprender que son como ese vehículo que le permite ya gestionar, ya desde la parte ya científica y de conocimiento, para comprender y poder, digamos que moldear, en este caso, la ayuda a una persona. En ese sentido, pues muchas veces el proceso se da por hipnosis, se da por las conversaciones, por el sentir esa energía, por esa conexión. Hablemos ya de ese proceso terapéutico. Listo. Cuando se entra en un proceso terapéutico, lo que yo normalmente hago es canalizar. Entonces, canalizar es conectar con seres espirituales, con la gente los empieza a discriminar, pero en realidad la energía es la misma. Entonces, es como si una persona que es un amado que se murió y fue tu papá, y ellos a veces como que regresan a ese estado de puente, pero también te acompañan en el proceso. Se vuelven guías para ti. Entonces hay información que de ese mundo espiritual que es importante obtener, entonces lo que primero hago es canalizar la información. Luego de eso yo manejo muchas técnicas, entre ellas la hipnosis, la terapia de respuesta espiritual, constelaciones familiares, también sanación a través de las manos, que se llama integración del alma. Entonces nosotros tenemos también canales energéticos que pueden ser limpiados, y a través de estas técnicas se pueden hacer. Cada una tiene como un enfoque específico, pero la terapia de respuesta espiritual en mi concepto ha sido la más completa, pues como la que yo encontré que ha sido la más completa, porque trabaja ese mundo espiritual, es decir, como las vidas que tú tuviste espiritualmente, también trabaja tu entorno físico, trabaja tu entorno mental cuando cambiamos la creencia o hacemos frases de liberación, también cambiamos las emociones a través de anclar energía, liberar la energía, y el proceso se hace como mucho más llevadero. Incluso sucede porque a veces las personas en la sesión dicen medio sueño, medio dolor de cabeza, pues estoy sintiendo algo en mi cuerpo, y uno empieza como a limpiar la energía y es como se me quitó. Y es como, es en serio que se me quitó el sueño en un minuto, pero sucede así porque todo sucede desde ese entorno que no vemos y que después empieza a materializarse en el plano físico. Realmente muy interesante. Doctora, nos quedan 5 minutos y pues quisiera aprovecharlos para que nuevamente reforzáramos esas recomendaciones, esos aspectos que las personas, digamos que voluntariamente de sus creencias, de lo que consideren como energía, como conexión, puedan, digamos que alimentar un poco desde la apertura a comprender ese ser integral, porque digamos que también desde su trabajo como terapeuta holística, que tiene que ver, digamos, con ese todo, con ese comprender, digamos que toda esa cosmovisión que nos rodea, pues indudablemente cualquier persona que nos está viendo en este momento pues podría poner en práctica algunos ejercicios que le permitan. No sé si en ese sentido podemos recomendar algunas prácticas, ejercicios, actividades que puedan como permitir un poco lo que usted nos ha dicho durante todo el programa, y es hacernos conscientes de todas estas características y sucesos que podemos nosotros identificar. Hay uno que ayuda mucho y es muy sencillo, y es la respiración consciente. Porque nuestra mente siempre está o en el pasado o en el futuro. Entonces, cuando yo entro como en ese automático, no me doy el permiso de disfrutar mi momento presente. Y en el momento presente yo estoy viviendo todas las emociones, todo lo que pienso, todo lo que estoy sintiendo, la experiencia. Entonces, cuando tú te das el permiso de respirar conscientemente, es decir, como me centro, inhalo, exhalo, me quedo aquí, estoy sintiendo el lugar en donde estoy sentado, qué emoción corre por mi cuerpo, qué está diciendo mi mente en ese momento. Ahí empieza a aparecer un montón de información, porque la mente te empieza a generar un montón de segregación química que te genera un montón de emociones que es necesario liberar. Y asimismo, si no te das cuenta, hay acciones muy reactivas que se dan en base a sus pensamientos. Entonces el primero sería respirar conscientemente. Eso lo haces todo el día. Y tú dices como, pero no me doy cuenta cuando respiro. O sea, como lo tomas como si es algo que se da porque sí.
Lo otro es sacar espacios de conexión contigo. Para todos es diferente. Hay algunos que les gusta montar bici, hay otros que les gusta salir a caminar, hay otros que les gusta, no sé, ir a sentarse en una manga, pero en ese sentido es, tomen el espacio como me doy un permiso de autoobservación en ese espacio conmigo. Y eso lo llaman mucho como meditación activa, porque hay gente que pinta, hay gente que también está en una conversación y empiezan a llegar cosas, y en ese momento cuando tú empiezas a hacer una autoobservación, si tú no ves lo que está sucediendo en tu vida, pues muy difícil lo vas a gestionar. Pero en la medida que tú te des cuenta de lo que está sucediendo dentro de ti, pues es más fácil yo tomar acción y poder gestionar lo que está sucediendo. Entonces ahí aparecerán muchas creencias, muchas actitudes que son importantes entrar a trabajar. Entonces en psicología se lo llaman terapia conductual, pero yo para poder saber la terapia conductual que necesito manejar, pues tengo que aprender qué es lo que estás pensando, cuál es la acción impulsiva que tienes. Entonces es muy importante también autoobservarse. Y ya hay cosas o técnicas que se han inculcado pues en este momento de despertar, y es como hay gente que medita, hay gente que le sirve el yoga, hay gente que le sirve la ayurveda. Entonces más que hacer algo específico es conecta con lo que a ti te gusta, porque cada una de ellas despertará una cosa en ti completamente diferente y que no se vuelva una moda, porque en este momento estamos en un auge de que todo esto se está mostrando, pero entonces dejo de volver a la autoconciencia porque se vuelve una moda. Entonces me he visto de blanco porque soy espiritual, me he visto de no sé qué o hago tal actividad porque soy espiritual, y en realidad ya eres espiritual por estar aquí, por estar en el lugar en donde estás. Entonces, tomando conciencia de todo eso, vuelves a tu centro y ahí sí te puedes permitir actuar de una forma diferente. Doctora, finalmente estas terapias son individuales, grupales, ¿cómo pueden, digamos, que conocer su trabajo, sus servicios, a qué número, redes sociales, para que las personas que nos están viendo en este momento pues, y quieran conocer más, pues se acerquen? Bueno, las terapias, yo las sesiones las hago, son individuales, también hago talleres grupales, lo hago en compañía de una amiga que se llama Juliana Balaguera, y también trabajo con otra persona haciendo talleres que se llama Olga Vilches. Entonces hacemos talleres grupales trabajando temas específicos. El taller grupal te abre conciencia, pero hay cosas que cada uno tendrá, y eso sí es importante que en una sesión individual pues lo revise. ¿Dónde me pueden encontrar? En mis redes sociales son julianasepulveda.terapeuta en Instagram, Juliana Sepúlveda terapeuta en Facebook, tengo un canal de YouTube que se llama Terapéate con las Julis, y también en mi WhatsApp es 310-391-8027, y yo ahí respondo toda la información que requieran para sesiones, para talleres o cualquier tipo de pregunta. Bueno, pues realmente, doctora Juliana, muchas gracias. Un tema que además suscita pues muy seguramente muchas reflexiones, muchas personas que por sus creencias, por esos contenidos morales, pues le genere también sus inquietudes, pero lo más importante, como lo hacemos nosotros acá en este espacio, es poder generar también esas inquietudes, ese criterio en términos de información. Pues muchas gracias, esperamos nuevamente volverla a tener acá en el programa. Muchas gracias a ti por invitarme y gracias por compartir esta información con más personas que le pueda interesar. Muy bien, y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Los invitamos para que la próxima semana estemos con otro invitado para hablar cortésmente.